Esta vez vamos a tratar el tema de rectificado. El rectificado es un proceso abrasivo para obtener un acabado fino y precisión que no se puede obtener por otros procesos de arranque de viruta vistos hasta ahora. Sus aplicaciones: se puede aplicar en herramientas de corte, ejes de transmisión, amarres biselados y en todo material metálico usado para dar acabados finos. Bien, vamos a ver esta vez la introducción a los procesos abrasivos. Elementos a considerar en su proceso de rectificado. Estos elementos pues son la máquina, la muela, la pieza, fluido de corte, amarres, etc. Como acá vemos, la muela es una herramienta de precisión con miles de puntos de corte. Consiste en granos abrasivos únicos por un aglomerante y separado por poros. Lo que es la máquina es el tipo de máquina puede determinar la zona de contacto y la finalidad con lo que se podrá aplicar el refrigerante a la zona de rectificado. Lo que es la potencia de la máquina determina el nivel de arranque. A mayor potencia, mayor grado de dureza de la muela para que la operación sea eficaz. Comparación del rectificado con los procesos de corte. Espesor de viruta. Estos espesores son mucho más pequeños en el rectificado. El rectificado es de 0,1 a 1 micrómetros. En el torneado o fresado y otros procesos más es de 10 a 100 micrómetros. Efecto del tamaño. Ahora vamos a ver la velocidad de corte mucho más alta en rectificado. Por ejemplo, en rectificado de 30 a 40 metros por segundo, pero puede alcanzar hasta 100 metros por segundo. En el torneado fresado son inferiores a 6 metros por segundo. La velocidad tangencial de una muela según el tipo de rectificado y el material que se trabaja. Por ejemplo, en este cuadro nosotros podemos ver el rectificado, el tipo de rectificado, la forma de la muela, lo que es el aglomerante, material que se trabaja y velocidad en metros por segundo. En lo que es, por ejemplo, en el tipo de rectificado cilíndrico exterior, que se trabaja en forma de la muela, que es en forma plana, aglomerante, es vitrificado o silicato. El material que se trabaja es acero no tratado, acero templado, fundición, bronce, latón y aleaciones ligeras. Su velocidad está entre 29 a 33 metros por segundo, también entre 20 y 28, 20 y 30 y 16 y 20 metros por segundo. Rectificado cilíndrico interior, plana cilíndrica, es la forma de la muela, El aglomerante es vitrificado o silicato. En el material que se trabaja, acero no tratado, acero templado, fundición, bronce, latón, aleaciones ligeras. Su velocidad de trabajo está entre 10 y 29, 8 y 20, 8 y 20 para el acero no templado, entre 10 y 29 metros por segundo,
En acero templado entra entre 8 y 20 metros por segundo. Fundición bronce, latón, está entre 8 y 20 metros por segundo. Y las aleaciones ligeras se puede trabajar entre 17 y 16 metros por segundo. En el rectificado plana de disco, vaso entero y segmentado, el aglomerante es vitrificado silicato, ¿no? En el material que se trabaja en acero no tratados, ¿no? Con una velocidad de 22 a 28 metros por segundo, en aceros templados de 18 a 22 metros por segundo, en fundición bronce, latón, que es 20 y 26 metros por segundo, aleaciones ligeras entre 15 y 20 metros por segundo. Vemos acá la forma, ¿no?, del torneado, en donde pues hay una fuerza normal y una fuerza tangencial, ¿no? Vemos como acá en este torneado, la fuerza normal actúa, ¿no?, perpendicular a la fuerza tangencial. Seguidamente el rectificado, ¿no? Vemos el arranque de viruta, ¿no?, el grano de lo que es el disco de rectificado, y la pieza, ¿no?, donde vemos que pues acá la fuerza normal también es la fuerza normal con la fuerza tangencial tiene una influencia, ¿no?, para poder sobre el avance, ¿no?, de lo que es el arranque de viruta. Vemos acá un cuadro, vemos la relación que hay entre el espesor de viruta en milímetros con la energía específica en joules por centímetro cúbico. Pues acá vemos que el rectificado, lo que es el torneado y fresado muy finos y torneado y fresado. ¿Qué quiere decir? Que en el rectificado el espesor de la viruta va a ser más alto, ¿no? Vemos la línea que va decreciendo, por lo tanto el espesor, el torneado y fresado son muy finos, donde el espesor de viruta pues va bajando, ¿no? Y lo que es torneado y fresado, el espesor va siguiendo, digamos, va creciendo. En este aspecto, la energía específica también vemos que para rectificado aumenta, sin embargo para torneado y fresado disminuye. Y lo que es el espesor, pues el espesor de viruta para rectificado es pequeño, es muy bajo, y para torneado y fresado es alto. Vemos acá el grano, lo que es la viruta, lo que es una vistas, ¿no?, de la forma uno como lo ve, donde vemos que hay deformación plástica, ¿no?, hay rozamiento, cizalladura, profundidad de pasada, ¿no? Vemos un área real y un área teórica, ¿no?, donde la área real con respecto al área teórica, pues en la profundidad el espesor de profundidad va a ser, en el área real va a ser más pequeño, pero en el área teórica va a ser más grande. Bien, vamos a ver lo que es las muelas de rectificado. La muela de rectificado está compuesto por un material abrasivo, ¿no? El tamaño de grano también, su grado de dureza de la muela, cómo está estructurado, su estructura, material de la unión de del aglomerante, ¿no? Su designación, eso es su designación normalizada. En el ejemplo vemos que
sea una muela designada con el símbolo general 51A36L5B32. El significado de cada uno de los símbolos parciales es el siguiente. 51 significa que es un tipo de abrasivo que tiene un código del fabricante. La letra A significa que la naturaleza del abrasivo es corindón. Por ejemplo, acá el número 36 viene a ser el tamaño del grano, L va a ser el grado, 5 es estructura, B es naturaleza del aglomerante, que viene a ser el vitrificado, y el 32 es el tipo de aglomerante, que viene a ser el código del fabricante, ¿no? Por lo consiguiente, la designación completa de una muela plana de 300 por 40 por 32 con las especificaciones anteriores sería una muela tipo 1 de 300 por 40 por 32, 51A36L5B32. Vemos acá los materiales abrasivos, ¿no? Donde pues el grano o tamaño de grano es primordial para determinar la capacidad de una muela para lograr el acabado y el arranque del material deseado. Acá vemos sus funciones del material tipo a rectificar. Por ejemplo, los tipos, tenemos tipos convencionales y como también superabrasivos. En los convencionales, ¿no?, están compuestos, por ejemplo, lo integra el carburo de silicio, ¿no?, que es usado en rectificado de carburos, cerámicas, metales no ferrosos, no férricos y fundiciones. En óxido de aluminio es el alumina, que viene a ser la alumina, es un rectificado, se usa en rectificados férricos sin grandes exigencias y velocidades. Eso solamente es convencional, ¿no? Pero si ya se quiere dar un mayor detalle, un mejor acabado, se hace con superabrasivos. Superabrasivos está conformado por el diamante, ¿no?, es un rectificado a alta velocidad y precisión de cerámicas y metal duro. Viene a ser también el nitruro de boro cúbico, que es usado en un rectificado a alta velocidad de férricos de alta dureza, aleaciones termoresistentes. Y acá vemos el carburo de silicio, ¿no?, que tiene un aspecto oscuro, ¿no? Vemos el alumina o corindón, que se llama. Primeramente vamos a ver acá retrocedemos. Acá vamos a hablar sobre carburo de silicio. El carburo de silicio pues se obtiene a partir de coque y de arena de silicio a más de 2000 grados centígrados, verde y negro. Al mismo tiempo, el carburo de silicio verde es apenas insuperable, ¿no?, en pureza y dureza, y su calidad se puede optimizar aún más mediante procesos químicos para rectificar, por ejemplo, cristales y cerámica. El carburo de silicio son muy duros, de acuerdo con la escala Mohs, poseen un índice de 9.5. En cambio, los cristales son frágiles, lo que limita su utilización. Se recomienda para materiales de baja resistencia a la tensión. Lo que es el alumina o corindón, ¿no?, funciona mejor en los aceros de carbono y de aleación, hierro maleable recocido, bronce duro y metales similares. Lo que es el diamante policristalino, pueden clasificarse como naturales
y sintéticos. Los diamantes comerciales se fabrican actualmente como de alta, de media y de baja resistencia al impacto, ¿no? También también está incluido el nitruro de boro, ¿no? El cúbico, que es el CBN, que es la sustancia más dura natural artificial. Es útil para esmerilar herramientas y troqueles de aceros de gran dureza y tenacidad. También vamos a ver acá lo que es el tamaño de grano, o sea, cuál es el tamaño de grano utilizado para el rectificado. Este está relacionado con el acabado superficial y con la precisión que se obtiene, ¿no? El tamaño de grano grande es para desbaste, acabado superficial pobre. El tamaño de grano pequeño para acabado bueno, precisión, acabado superficial. O sea, depende del tamaño, todo depende del tamaño, ¿no? Si es para un buen acabado, es un tamaño de grano pequeño, ¿no? Para un tamaño, para un desbaste superficial, digamos, pobre, es un tamaño de grano grande, ¿no? Para esto se tiene que adecuar de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, acá vemos un siguiente cuadro donde vamos a comprender la especificación, ¿no? Por ejemplo, el ácido óxido de aluminio A19, A25, A38, A en todas las medidas, ¿no? El carburo de silicio 36C, 39C. Por ejemplo, el óxido de aluminio cerámico es SGB 3SG 5S, ¿no? En granulometría, por ejemplo, en la alúmina es 12, ¿no? Medio es 30 y fino es 80. Blando es E, medio es I, duro es Q, cerrada es 5, abierta 5, ¿no? Es un cuadro para poder guiarnos, ¿no? Y poder dar las especificaciones que se está dada, ¿no? para cada material abrasivo. Acá también tenemos el tamaño, la tabla de tamaños de granos producidos por Cripps, ¿no? Donde vemos que el nombre, series, F, ¿no? Que es va entre 10 hasta 500, ¿no? Es su nombre. Los tipos de grano son muy gruesos, muy gruesos, ¿no? Gruesos. Está clasificado en medios, en finos y también muy finos. El diámetro normal nominal en micras, ¿no? Va de 2360 a 1700 micras. Como los granos que son microfinos, está en un diámetro de 25 a 5 micrómetros, ¿no? El grado de dureza de la muela, resistencia del aglomerante a soltar granos como consecuencia de las fuerzas en el proceso, se designa con una letra que va desde la A hasta la Z, ¿no? Por ejemplo, de la A a la E, su grado tiene un tipo de muela muy blanda. En el grado, por ejemplo, de F hasta la letra K, tiene un tipo de muela, son muelas blandas. De la letra L a Q son muelas de dureza media. De R a T, ¿no? Muelas duras, y de U a Z muelas muy duras. En su estructura de la muela está relacionado con la cantidad de abrasivos en volumen en la muela. Se designa con un número que indica el grado de apertura de la muela. Rectificado de materiales frágiles, área de contacto pequeña
precisión y acabado. Eso está al inicio, ¿no? Al iniciar en los primeros números. En cambio va aumentando hasta cuando hay riesgo de embotamiento, área de contacto grande, ¿no? En lo que es desbastes. Material de unión aglomerante. Funciones, ¿no? Evitar pérdidas prematuras de grano, permitir liberar granos desafilados, ¿no? Transmitir fuerzas entre granos y usillo y disipar el calor generado en el proceso. Tipos: vítreos, 50% del mercado convencional rectificado de precisión, porosidad y controlable, ¿no? Lo que son los vítreos, que está representado por la letra B. En los resinosos, que está representado por la letra B, arranque suave, baja porosidad, no emplear cuando existen altas temperaturas ni con fluidos alcalinos. Metálicos, M, empleados con muelas de CBN y diamante, bajo desgaste, elevada retención de los granos, no son porosas. Desgaste de muelas de rectificado. En lo que es desgaste de muelas, vamos a tener una pérdida, ¿no? De la capacidad abrasiva, donde también aparte se va a ver también la pérdida de la geometría, ¿no? Lo que es el perfil, lo que es macro, ¿no? En cambio, en la pérdida de la capacidad abrasiva es micro, o sea, es pequeño, ¿no? Pérdida de perfil, vemos acá lo que es pérdida de perfil, ¿no? De la manera como se va dando la pérdida, ¿no? Por ejemplo, aparición de salto radial, también es otro modelo. En cambio, acá en pérdida de capacidad de corte vemos, ¿no? Cómo el desgaste va aumentando, ¿no? Y se va embotando esto. Cuando se trabaja, también se va a embotar la herramienta de corte. Los efectos de desgaste, ¿no? Aumento de la potencia consumida, daño térmico de la pieza, que son los quemados, variación en la rugosidad, ¿no? Que fue el tema 13 ya pasado. Pérdida de tolerancias dimensionales en la pieza, que es el volumen de muela desgastada. En la zona 1, por ejemplo, que en este cuadro vemos que en la zona 1 va, ¿no? Lo que es la velocidad, ¿no? Lo que es la velocidad de trabajo con respecto a la velocidad de avance, ¿no? Donde la zona 1, la zona 2 y la zona 3 se ve, ¿no? que va aumentando, ¿no? Los parámetros de medida del desgaste, razón, rectificado, grinding, rotio, ¿no? Mecanismos de desgaste: pérdida de filo de grano, ¿no? También pues, los granos pueden fracturar, también rotura de grano. Rotura de aglomerante perdido de granos útiles, lo que sé, y embotamiento de la muela, lo que es ¿no? Se va a embotar y también no va a dejar de que el material, la muela, trabaje. Esto al embotarse tiene que hacerse a través de un mecanismo, nuevamente retirar ese embotamiento y pues la muela vuelve a trabajar, ¿no? Normalmente. Vemos acá en otra imagen la muela de alumina con su aglomerante vitrio, ¿no? Está embotada, por ejemplo, acá con respecto a otras diferentes pasadas, ¿no?
Diamantado de muelas. Lo que es el diamantado de muelas, vamos a ver en la recuperación de la capacidad abrasiva. Por ejemplo, micro rotura de granos para crear nuevos filos, eliminación del material embotado, ¿no? Va a haber, el material se tiene que retirar, se va a recuperar la recuperación de la geometría de la muela, ¿no? Es una recuperación nuevamente de su geometría original, eliminación del salto radial en el montaje, ¿no? Realmente se tiene que montar para proseguir con el trabajo. Herramientas empleadas, por ejemplo, estamos el diamantes monopunta, multipunta, los discos de diamantes, ¿no? Eso, los sticks de carburo de silicio para aplicación manual también existen, son herramientas manuales, ¿no? En los tipos de operaciones, por ejemplo, tenemos rectificado plano, ¿no? Es un acapado superficiales, planas o perfiles, parámetros, profundidad de pasada, ¿no? Lo que es AE, velocidad de muela, VS, velocidad de avance, VW, ancho de pasada, BW, ¿no? Acá la muela es cilíndrica y perpendicular a la superficie, que debe rectificarse, ¿no? Debe rectificarse la pieza. La pieza se va a desplazar longitudinalmente a una velocidad, ¿no? que es BW, y transversalmente a un avance AE, ¿no? En el rectificado cilíndrico, acabado superficial de revoluciones, que trabaja en interiores y exteriores, a través o traverse y en penetración, ¿no? Los parámetros: profundidad de pasada radial y ancho de pasada, que es BW, velocidad de muela, BS, velocidad de avance, BF, velocidad de pieza, BW. Se efectúa mediante un movimiento de rotación de la muela, que es BW, que a su vez se dispone a otra transversal que origina la profundidad de la pasada AE, ¿no? Bien, pasamos a ver lo que es rectificado sin centros. Son los acabados de superficies de revoluciones de gran esbeltez, que es VT, a través o traverse en penetración o plonge, ¿no? Lo que es un proceso muy original, cuyo esquema puede verse en la figura. Esta consta de una muela de trabajo que gira a velocidad VS y de otra de menor diámetro llamada muela de arrastre, que se mueve en el mismo sentido que la primera y cuyo eje está ligeramente inclinado. La pieza de rectificar se encuentra posicionada entre el par de muelas, ¿no? Su avance es longitudinalmente, que viene a ser BT, y por su parte inferior, ¿no? Hay una regla que lo va a ser una regla de apoyo, ¿no? para el trabajo. Máquinas rectificadoras. Vemos acá una mesa alternativa, por ejemplo, ¿no? con el auxilio, ¿no? para trabajar, ¿no? para hacer los acabados finos. Acá se lo sigue horizontal, ¿no? También tenemos una mesa rotativa, ¿no? Parámetros de operación. Los parámetros de operación son pues la velocidad de la muela, ¿no? Velocidad de la muela, lo que es velocidad de la pieza, profundidad de pasada
y ancho de pasada, ¿no? Rectificadora cilíndrica de exteriores, pieza amarrada por los extremos, ¿no? Se ve que en la pieza pues va amarrada a los extremos, posibilidad de trabajo a través de o en penetración, ¿no? Acá vemos lo rectificado de exteriores, ¿no? Y como también rectificado de interiores. Son dos procesos, ¿no? Se trata del mismo proceso, pero a la vez también son diferentes. La rectificadora sin centros es otro proceso de la rectificadora sin centros, ¿no? La rectificadora sin centros tiene una minimización de tiempo de amarre y centrado de pieza, ¿no? Posibilidad de usar muela de gran anchura sin deformar la pieza, maximiza la tasa de arranque, ahorro de tiempos, no hay errores de centrado, alta precisión, facilidad de automatización. Se emplea para piezas pequeñas, piezas de gran desveltez, largas tiradas, ¿no? Rectificadora cilíndrica de interiores. Vemos acá una rectificadora cilíndrica, ¿no? Donde está rectificando, ¿no? Interiormente. Tenemos la muela trabajando en voladizo, dificultad de amarre de pieza, ¿no? Siempre trabaja con, no, trabaja en un rectificado cilíndrico. Están los rectificados sin centro, ¿no? Son centros de pasante. Por ejemplo, vemos el lado de la entrada de las piezas, ¿no? Muela de rectificadora, ahí está, ¿no? La muela reguladora, ahí está la pieza de trabajo, la reglita, ¿no? Que sirve de apoyo, y el lado de salida de las piezas, ¿no? Por otro lado también vemos lo mismo, ¿no? Sino que este tetrográfico, ¿no? Se ve en un aspecto más grande, como la rectificadora, ¿no? Esto se usa pues, ¿no? Para dar los mayores acabados, por ejemplo, a ejes de rotor, cremalleras, barras, ¿no? Por ejemplo, el pistón de válvulas, crucetas, camisa, válvulas, vástagos, amortiguador, rótula, rodamientos, anillos, ¿no? Todo eso. Ahora vamos a pasar a ver el último tema ya, ¿no? Que corresponde al montaje de la muela en la máquina, ¿no? El montaje de la muela en la máquina, el uso de un pedazo de madera, ¿no? Vemos acá como con un pedazo de madera se trata de sostener el volante mientras se quita la tuerca del eje, ¿no? Cuando montamos una muela en la rectificadora, debe realizarse ciertas operaciones para que la misma quede en condiciones de realizar correctamente el rectificado. La rueda se monta con el casquillo adecuado en lugar secante en cada lado entre la rueda y las bridas, ¿no? Si la muela no está correctamente centrada o tiene un desequilibrio o apreciable del perfil resultante, debemos tener en cuenta que en una rectificadora existen dos movimientos, el circular de la muela y el de vaivén de la mesa, ¿no? Que contiene la superficie a rectificar. Por eso tiene que centrarse bien en lo que corresponde a la muela. Acá, por ejemplo, ¿no? La rueda se monta con el casquillo adecuado en lugar secante en cada lado entre las ruedas de las bridas, ¿no? Vemos cómo se ejecuta, ¿no? Lo que es el montaje, ¿no? El soporte de la herramienta se ajusta,
¿no? Vemos cómo se ajusta, y acá vemos también el dispositivo de protección de la chispa se ajusta también, ¿no? Y la máquina está en función, ya se ve, ¿no?, que empieza a funcionar. Bien, ese ha sido pues mi exposición y les agradezco. Será hasta la próxima oportunidad.